3-0 en la Argentina. Nuestro enemigo es el enemigo del pueblo. La basura de la droga. Necesitamos escuela, educación, presupuesto, amor. Esto lo vamos a lograr. Estamos unidos. Pero 200 pesos son 2 taxis. Semana de fútbol y entró mal a la cancha el presidente de la República. Primero, quiso que vieran el clásico del sábado, los hinchas visitantes. Ni el gobierno, las autoridades de seguridad de la ciudad de Buenos Aires autorizó semejante pretensión, menos los presidentes de los clubes, entre los cuales tiene en el de Boca Juniors un adicto incondicional. Luego se gastó una broma propia de la estudiantina con el muñeco Gallardo, llamándolo culón. Y la réplica de Gallardo fue un gancho a la mandíbula impresionante. Fue la respuesta política del año 2018, el de un director técnico de fútbol. Entre los que están invitados hoy, la tenemos a Liliana Olivero, secretaria del bloque parlamentario del FIT en Córdoba, y me acaba de entregar la publicación. Quiero que la vean. ¿La han visto? La CGT pactó una migaja ante la brutal inflación, los tarifazos y el robo salarial. El bono es una burla. Licenciado Alfredo Blanco, ¿el bono es una burla? No, bueno, creo que la opinión de eso la tienen que dar los representantes de los trabajadores y, digamos, los partidos políticos que tengan una mirada distinta de eso. ¿Únicamente los representantes de los trabajadores? No, creo que sobre eso también opinan los empresarios. Usted es un economista Sí, de larga trayectoria. sí. Yo lo que sí le puedo decir que, desde el punto de vista de la economía, entonces, es un intento del gobierno por morigerar el impacto que ha tenido sobre la distribución del ingreso el proceso económico de las últimas semanas, que ha sido devastador. Entonces, han ideado, seguramente discutiendo, supongo yo. Devastador. Sí. Rescato ese calificativo. Liliana Olivero, ¿por qué es una burla? Justamente porque estamos ante un panorama devastador en el bolsillo de los trabajadores y los sectores populares, ni que hablar de los jubilados, y la CGT, en lugar de darle continuidad a una lucha con un paro de 48 horas para derrotar este plan de Macri, de los gobernadores y el Fondo Monetario, negocia un bono que va a ser solamente para el sector privado, todavía la letra chica no la conocemos, aparentemente en 2 cuotas. Los sectores estatales, maestros, enfermeras, médicos no lo cobrarían, los jubilados tampoco. Y no es hoy lo que está reclamando el conjunto de la clase trabajadora, que la está pasando muy mal. Ya no se llega ni al 15 de cada mes. Hugo Mancini, de las 62 organizaciones peronistas que acaba de ser reflotada en Córdoba. Un paro solamente de 48 horas. ¿Puede cambiar las cosas en la Argentina? Y no sé si le puede cambiar el paro de 48 horas de forma inmediata. ¿Ustedes, pero sí, ¿lo propician al paro? y nosotros acatamos lo que la CGT disponga. Nosotros respondemos a la CGT que conduce el compañero Moyano, no a la otra de Daer. Bueno, hay una diversidad un conflicto, de movimientos dentro del movimiento obrero. Históricamente ha sido así, de la época de la CGT. Pero el paro de Brasil, 48 horas, ¿ustedes y lo propiciarían? apoyaríamos, por supuesto. Sí, doctor. Y nos parece exactamente una burla, como plantea la señora Olivero, porque estos 5.000 pesos que le quieren dar deberían ir al básico, al sueldo de los jubilados, no a los activos. Los activos tienen sus arreglos, su paritaria, y los jubilados no tienen quien los defienda, doctor, porque la CGT no defiende a los jubilados. Usted en la 62 tiene una secretaría que se refiere a lo de la tercera edad. A lo de la tercera edad. Y nos manejamos con gente que absolutamente vive en la última miseria. Esta es la realidad de lo que está pasando con los jubilados en esta provincia y en todo el país. Un hombre no puede vivir con 7.000 pesos, doctor. Daniel Juez, este cuadro social, vea, 3 opiniones divergentes, pero coincidentes en alguna cosa, en lo devastador del panorama económico. Ustedes del Frente Cívico, Sí, la digo, lucha que han tenido y que tienen. Sería muy necio. Continúan con la lucha.
Sí, absolutamente, sí. Hay banderas que no las vamos a arriar nunca. Sería muy necio no reconocer que la situación económica, social del país en general devastadora, y seguramente hay sectores que la están pasando muy mal. Pero por allí lo que se confunde es que quien convoca los paros también son los que dicen que si mi hijo es citado a tribunales, me parece que hay una poca legitimidad de quienes representan a los trabajadores. Y esta Argentina lamentablemente pone a quien quiere trabajar y le pone en el oído esa situación conflictiva y dudosa, ¿no? Digo, porque nadie puede desconocer que 5.000 pesos, 7.000, 10.000, 15.000 siguen siendo un paliativo, es una ayuda inclusive que llega a fin de año junto con el aguinaldo. Pero la situación, sería necio no reconocer que la situación de muchos argentinos hoy es realmente penosa. Adela Arning, usted se presenta, al menos así, formalmente, como una precandidata a la intendenta de Mendiolaza. Exactamente. Por el PRO. Por Cambiemos. ¿Por Cambiemos o por el PRO? Por Cambiemos. ¿Tendrá que dar una lucha interna para llegar a ser nominada? Estamos trabajando para eso. Hay que fortalecerse y en el momento en que se tome la decisión estaremos preparados para hacer la Usted candidatura. pertenece a un estrato del electorado de clase media, media alta, que no participa de las características de otros sectores sociales. ¿Se advierte la crisis donde usted vive? Son un poco las características de la ciudad de Mendiolaza. Mayormente está compuesta por clase media, media alta. Y por supuesto que la crisis le llega a todos. Incluso a esos sectores. Por supuesto. Y la propuesta suya para llegar a ser intendenta de Mendiolaza. Quiero puntualizar bien para saber la ubicación geográfica donde usted quiere ejercer la conducción de una comuna. Sí. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es el fundamento por el cual quieren desalojar al actual intendente de la ciudad? Bueno, fundamentalmente que han pasado 20 años de la misma administración. Creemos que el buen ejercicio de la democracia es la alternancia, independientemente de que también no estamos teniendo las soluciones que necesitan hoy en día los vecinos. Hay cabidas demostraciones de que falta gestión, falta servicios. Hemos tenido casos graves, por ejemplo, en la ciudad de Mendiolaza, en el barrio El Talar, hemos tenido, por falta de gestión y de eficiencia en los servicios, la invasión de alacranes que todos conocen del verano pasado y que estamos esperando qué va a suceder ahora. Tenemos problemas graves de hasta muertes por falta de veredas en la avenida Ticera. O sea, hay muchas cosas por hacer. Hasta muertes por falta de veredas. Exacto. En un lugar determinado. Una de las víctimas, Claudio Orellano, una figura histórica de la locución en la Argentina, pero en Telam una víctima porque fue desplazado. Fui desplazado como 357 compañeros de manera aviesa y legal. La justicia nos ha dado la razón con la reincorporación provisional. ¿Usted la aceptó? No, yo no la acepté. No se puede trabajar con forajidos como los que manejan la agencia Telam. No se puede trabajar con gente descarada, gente inmoral. No se puede trabajar. Yo por lo menos no voy a trabajar y voy a actuar en consecuencia. La decisión de reincorporarlo, ¿es de la justicia? Es de la justicia a través del fallo del juez Tatarsky, que deja muy en claro que fue todo ilegal porque la agencia Telam no recurrió al procedimiento preventivo de crisis. Igual deja abierta esa posibilidad para que, digamos, los despidos se legalicen en un futuro. ¿Qué puede pasar, doctor? Si nos reincorporan, puede dentro de 2 meses volver a echarnos con una jubilación anticipada, un retiro voluntario, directamente un despido y con la posibilidad, ya que el país no hay plata, porque no hay plata en el país, con la posibilidad que no se nos pague una indemnización como viene ocurriendo en este último tiempo. Y bueno, a las pruebas me remito, recién estaba viendo la declaración de uno de los implicados en la causa Cuadernos, el señor Valls, que es el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, que acaba de señalar que al trabajador es preferible que pierdan la calidad de vida con tal de que no sean despedidos. Entonces, ¿a qué precio? ¿A qué precio va a vivir el trabajador en esta etapa? ¿Qué pasa si llegara a ganar Mauricio Macri? ¿Dónde vamos a terminar? Digo, 11,5 de caída de la actividad industrial.
9,2 de caída en el consumo, 4,2 de caída en el índice de la construcción. ¿Quiere que siga? 14 aumentos hubo en los combustibles con una nafta que llega a los 50 pesos. El poder adquisitivo de los jubilados cayó un 14%. ¿Quiere que le siga diciendo más? Las prepagas, la obra social, las prepagas aumentaron 5 veces en lo que va de un año con más del 40%. ¿A dónde quieren llegar? Y me hablan de la estabilidad del dólar. ¿Quién tiene dólares? El laburante tiene dólares. Me van a hablar de estabilidad del país porque el dólar está ahora a 36 pesos, que está vaciando de pesos en el mercado el actual presidente del Banco Central de la República Argentina, que es digno empleado del Fondo Monetario Internacional. Cuando yo escucho este tipo de aseveraciones, me tengo que remitir a los economistas, pero además de economista blanco, es un político. Y Bueno, además, hace 15 años tuve una no actividad importa, política. pero esencialmente es y- un hombre político, Como todos. como pertenece, como todo, evidentemente, y pertenece a la Unión Cívica Radical. En este contexto, hoy se discute más de este cuadro social que de las internas y del posicionamiento que el radicalismo puede llegar a tener o no. ¿Usted participa de eso? Bueno, yo no participo de esto de las internas y demás porque estoy alejado de la actividad ¿Completamente? partidaria. Y hace ya, me parece que hace 15 años, me va a ayudar Liliana, ¿no? ¿Desilusionado? No, no. ¿Desilusionado no? No. ¿Por para vocación? nada. No, yo hice una experiencia de la cual me siento orgulloso de haber sido un colaborador muy cercano de un intendente de Córdoba durante 8 años, que fue el doctor Rubén Martí. Y yo reivindico mucho eso y, por supuesto, respeto todas las miradas que pueda haber sobre esa gestión, de la cual yo no puedo ser objetivo, porque fui el secretario de gobierno y fui el presidente del consejo. O sea pero uno nunca, naturalmente, uno no puede negar que uno tiene una mirada política sobre las Pues cuestiones. nadie puede desaprovechar la experiencia que usted acumuló durante esa gestión. Te voy a volver sobre eso y las enseñanzas que puede traer o Sí. que puede impartir. Sí, pero yo siempre he pensado que... O tampoco quiere darle ninguna... No, cuando uno alega en favor de la renovación de la política, en realidad tiene que también uno tomarlo como una decisión de uno, ¿no? ¿La renovación de la política es un problema de edad, de No, no es un convicción problema de edad. o de otra cosa? No es un problema de edad, pero influye, obviamente. Cuando uno ve un dirigente, recién mencionaban acá, y lo hago sin abrir ningún juicio sobre la persona, de alguien que está 20 años en un cargo, eso tiene una gran ventaja, es que seguramente aprende. Ahora tiene una gran desventaja, que es el riesgo de que sienta que el Estado es propio. Es decir, está 20 años en una función, digamos casi... Y parece que los que están 20 años pueden llegar a continuar, no sé, por lo menos 20, si no 4 más. Sí, puede ser. En Córdoba al menos. Puede ser. Yo no estoy haciendo un cuestionamiento puntual a No eso. estoy anticipando nada porque yo no soy... Estoy explicando adivino. mi comportamiento, digamos. Bien. No estoy juzgando a otro. Dice Liliana que la izquierda habla exclusivamente a la izquierda. Y de allí entonces que no logra captar mayores voluntades de las que eventualmente podría llegar a conquistar en un momento de crisis como esta. Una misma pregunta se le hice la semana pasada a Pitrola. Ajá. A ver, hay una reflexión y yo creo que tenemos que hacer un ejercicio de la memoria y de la lectura de lo objetivo. Hoy, recién, Claudio, de manera excelente, pintaba cuál es el panorama del país, de un gobierno de características neoliberales, de centroderecha, con una aplicación de un proyecto político dirigido a los grandes amigos empresarios. Ahora uno se pregunta, ¿y por qué se sostiene Macri? ¿Quién lo sostiene? Bueno... Y puede llegar a sostenerse. Y yo creo que hay una respuesta que es categórica, que también la da la realidad. Todos los gobernadores sostienen hoy a Macri. Massa, Schiaretti, Massa no es Urtubey, gobernador, ¿no? digamos, todas las composiciones políticas que hoy están hablando desde ¿Por el qué? ¿Por peronismo especulación? federal, ¿Por incluso complicidad? por el falso argumento de la gobernabilidad. Incluso la CGT
y todas las centrales sindicales que han estado mirando para el otro lado, negociando con Triaca y con el ministro de Industria, en lugar de salir a defender a los trabajadores, a los despedidos, a los suspendidos, a los que hoy no llegan ni a rascar los tachos de basura como en el 2001, los días 20 de cada mes. Entonces, la izquierda hoy está demostrando que no solamente tiene un plan alternativo, porque planteamos aumento general de emergencia, no el bono, planteamos nacionalización de la banca y el comercio exterior y no la fuga millonaria de capitales. Ese es el discurso de usted. Yo digo, es ¿dónde la propuesta está la política. seducción sobre sectores disconformes con lo que pasa hoy en la Argentina? Bueno, está en el sindicalismo combativo, del Pollo Sobrero, de Angélica Laguna, de los Suteba, no de los Baradel, donde planteamos justamente nuestra posición política. Por eso el Pollo acaba de ganar el Sarmiento el día de ayer en las elecciones. Vamos a una elección muy importante de Aten Neuquén con esta propuesta. Nosotros creo que lo que tenemos que tener en claro como trabajadores es el rol que cumplen, como decía recién, los dirigentes sindicales. Y no solamente estoy hablando de los Moyano, que ahora se lo puede confundir con actos de corrupción. Estoy hablando de los que yo tuve en mi gremio, de los Zanola y compañía que nos entregaron. Para que la gente sepa que está hablando del gremio de los bancarios. De los Adela, bancarios. a pesar de todo ese cuadro que usted describió sobre Mendiolaza, a la que aspira a gobernar, ¿la gente se identifica con Macri? Sí. Según su Hoy en percepción, día como militante, sí. Cambiemos, me hizo la aclaración a mí, pero usted viene del PRO. Sí, hoy en día la gestión, por supuesto que todo el mundo le toca de cerca que estamos pasando mal económicamente, pero también se ven un montón de cosas que se vienen haciendo de infraestructura, hay que ver desde dónde partimos. Hoy tenemos un gobierno con transparencia, que se pueden decir las cosas. ¿Qué es lo prioritario de la adhesión a Macri, de sus vecinos? Yo creo que tiene que ver con el cambio, con la transparencia, que el gobierno ha puesto en valor nuevamente lo que son justamente los valores de la honestidad, de la transparencia. Fundamentalmente creo eso. La gente quería un cambio y Macri lo representaba. Hoy en día no estamos como quisiéramos estar económicamente, pero de todas maneras no quieren volver al pasado. Mancini dice que no quieren volver al pasado como militante del PRO que aspira a gobernar Mendiolaza. Claro, no quieren volver al pasado. ¿Ustedes a dónde quieren apuntar? Nosotros... Complete lo que empezó a decir. No quieren volver al pasado. Complete la frase. No quieren volver al pasado. Porque, ¿qué está pasando acá? Ellos le echan la culpa, siempre tienen la culpa del anterior, ¿me entiendes? Desconocían ellos la situación del país, que hicieron tanto esfuerzo por ganar y llegar para después echarle la culpa al que se fue. Y ya llevan 3 años y no han solucionado nada. Cuando lo más fácil que según planteó Macri se podía hacer en este país era bajar la inflación, que lo tomó como una broma, como un chiste. Decía, no, esto lo soluciona en una semana el problema de la inflación. Y la inflación cada vez es mayor, la gente, el poder adquisitivo ya no le sirve para nada, no solamente a los jubilados, sino a todos los sectores del trabajo y de la producción. Entonces esta gente ahora ya no le echan culpa solamente a Cristina, ahora ya le echan la culpa a los 40 años anteriores. Y ya dentro de un año le irán a echar la culpa a Rivadavia, ¿me entiendes? Entonces ellos van tirando la pelota para atrás. Se remontan a los orígenes del peronismo. Así sí, es. los 70 años. Así es. A los 70 años. Parecía Claro. que el peronismo fuera el mal de todos los males de este todos país. los males. Cuando la oligarquía gobernó más de 200 años el país. ¿Cómo van a hacer ustedes desde el Frente Cívico para renovar la esperanza en lo que es Cambiemos? Adela acaba de decir recién que se apostaba por el cambio y que el cambio se está observando, notando, a pesar de la gravedad de la situación, en la que usted también coincidió plenamente. Sí, sí. Bueno, hablando puntualmente de Córdoba, está claro que si mañana vamos a cumplir 19 años de un gobierno de un mismo signo político que, siendo generoso y no siendo injusto, más que generoso, cosas que Córdoba ha necesitado, ha tenido un progreso importante, pero en el haber queda un montón de otras cosas. Y la gente obsesionada por la pauta publicitaria, porque este gobierno
nos están tapando con asfalto y han encontrado una muy buena beta para renovación permanente de elecciones con asfalto, con obras que realmente son necesarias, pero que no necesariamente devuelven un voto atrás de un cordón Entonces, cuneta. ¿usted cree que todo es publicitario más que realidad? Sí, sí, absolutamente. Si no, Córdoba no estaría... Hoy en cualquier encuesta que se haga, la gente quiere un cambio. Y está reconociendo un gobernador que hace 19 años un mismo modelo político y económico gobernando esta provincia, casi con un 70% ¿No cree más que el positiva. gobernador de Córdoba es el que va a ejecutar, aparentemente, el cambio futuro propiciado por el propio presidente Macri? No, de ninguna manera. El cambio no puede ser en sí mismo, para Córdoba, el mismo modelo que hace 19 años que nos gobierna. Eso que parecería que la gente es tonta. Si alguien está pensando que el cambio en Córdoba es en sí mismo Unión por Córdoba, y bueno, cambiémonos de provincia o de país, porque está claro que acá Córdoba tiene materia, en muchos temas, un montón de cosas pendientes que este gobierno o no ha sabido o no ha querido resolver. Se aludió, Orellano, a la cuestión de la gobernabilidad, Sí. y esa sería la apuesta de Sí. muchos gobernadores, Sí. todos ellos representativos de la voluntad popular Sí. en sus respectivas provincias. Sí. Usted vive en Córdoba hoy. Sí, hoy vivo en Córdoba, sí. Hoy vive en Córdoba. Sí. Schiaretti, ¿cómo lo visualiza usted? Yo hasta este momento creo que Schiaretti ha sido un buen soldado del presidente. Ha cumplido con todas las políticas pedidas con el presidente, y cuando el presidente ha tenido que adoptar alguna política de Estado, por supuesto en contra del pueblo, lo ha consultado a Schiaretti. Y Schiaretti ha tenido que viajar urgentemente a Olivos para ser hombre de consulta del presidente. Yo creo Entonces, que para Schiaretti, usted, salvo que haya un cambio drástico como peronista que él dice ser, yo creo que más que la gente de Cambiemos, Schiaretti es el hombre del presidente. Ni Mestre, ni Baldassi, perdón, Daniel, ni Luis Juez es el hombre del presidente. Es Juan Schiaretti el hombre del presidente. Luis Juega parece con grandes chances últimamente en algunas encuestas. Yo no digo que Va no, como yo no digo que no, creciendo. pero digo, hasta ahora Schiaretti ha sido un gran soldado del presidente, como lo han sido otros gobernadores que dicen ser peronistas. Espero que realmente... Deseo que tome conciencia de su peronismo Schiaretti, lo digo de buena fe y con respeto, que algún día despierte desde su condición de peronista y demuestre como tal que es peronista. Yo te voy a decir, Claudio, ya perdí la esperanza. Pero perdí la esperanza. siempre trato de ser optimista. La semana que viene se vota el presupuesto en el Senado. Claro. Ya arreglaron Claro, todo. sí, yo Arregló coincido contigo. Pichetto, arreglaron Pero ojo, todo. ojo que hay senadores que se están Entonces, dando vuelta dentro del bloque de Pichetto. Pichetto no las tiene todas igual, ganadas. Igual, Ojo, es tranza. Yo te doy y vos me das. El fondo sojero no va, entonces vemos cómo sacamos de él ¿Y impuestos ustedes, Mancini, de los bienes personales. cómo están respecto Pero son al gobernador de cómplices. Córdoba? No, nosotros en realidad, la lucha nuestra es participar. Nosotros no somos parte del gobierno de Córdoba, doctor. Nosotros Ni de somos Unión por Córdoba. No somos parte de Unión por Córdoba, somos parte del Partido Justicialista. Y como parte del Partido Justicialista queremos participar de una interna. Lo que ocurre es que hay muchos la partidos capital. justicialistas, hay muchas, digo, no sé ellos, muchos que dicen ser partidos justicialistas y uno se desorienta. Claro, y probablemente algunos se desorienten. Nosotros no estamos desorientados, la tenemos bien clara. Nosotros queremos participar en una interna y queremos ir a pelear por la capital, en la estructura partidaria y por la intendencia. Tenemos el hombre elegido. El día 17 de noviembre, el Día Militante, en Luz y Fuerza, vamos a hacer un acto multitudinario donde vamos a dar a conocer y vamos a lanzar la candidatura del hombre que dentro del peronismo nosotros creemos que tiene que conducir los destinos de la municipalidad. Fíjese, Blanco, cómo es el panorama estando en contacto directo, porque usted está en contacto con mucha gente, pero estando en un programa en contacto con gente que expresa ya que dentro de unos días van a lanzar una candidatura, etcétera, ese fervor que tienen. Ese fervor, ¿qué indica para usted? No, bueno, yo creo que eso es una cuestión saludable. Creo que si hubo un resultado, digamos, que uno debería lamentar, digamos, de lo que ocurrió, por ejemplo, en los 90, fue que se generó una apatía muy grande respecto del compromiso con lo colectivo. Cuando uno mira a veces el comportamiento de la sociedad, aún en la esfera, digo, municipal, provincial, y advierte que muchos ciudadanos sienten que la cosa pública no es propia, y entonces lo grave es que ahí algunos funcionarios creen que la cosa pública es propia de ellos.
A mí me parece que es saludable. Cuando yo escucho a alguien que dice vamos a lanzar un candidato, me parece muy bueno porque quiere decir que cuando se lanza un candidato se lanza una idea. Si uno quiere gobernar la ciudad de Córdoba, tiene que tener una idea de ciudad, ¿no? Tiene que tener una utopía detrás de la cual correr, que era una virtud que tenía Martí. Martí era capaz de decirle a la gente que trabajamos con él que íbamos a protagonizar una transformación urbana notable. Y eso, en el 2003, Juez rompió con el bipartidismo casi centenario. Antes Sí. eran radicales y demócratas, y después radicales y peronistas. Sí. Eso fue pocos años después que usted cesó Sí. en su actividad porque concluyó el ciclo de Sí, ustedes. sí. ¿A qué obedeció eso? Bueno, yo creo que Es un fenómeno importante que nunca ha sido aclarado. en ese momento, digamos, un poquito antes había ocurrido que después de gestiones radicales que en general tenían un concepto razonablemente bueno, como fue la de Mestre Padre y Martí, el radicalismo recibió un castigo. La campaña del... ¿Por el 2001-2002? No, la campaña del doctor de la Sota, aquella campaña... En el año 1999. Claro, aquella campaña que además, digamos, planteó de que iba a bajar los impuestos y demás, fue tan fuerte el impacto que lo sentó en el Palacio 6 de Julio a una persona que no conocía mucho la ciudad, que era el doctor Camerat, ¿no? Y ese fue un castigo para el radicalismo. Yo creo que a partir de ahí, seguramente hubo errores en las estrategias políticas que hicieron que en un momento determinado se visualizara más nítidamente como una oposición a esa presentación que había hecho el doctor de la Sota, exitosa por otra parte, más allá de las diferencias, digamos, y recordando, digamos, un político sagaz como fue el doctor de la Sota, en realidad apareció como una oposición más nítida la que Luis Juez expresaba, y además que le sumaba un alegato de comportamiento ético y moral, y muchos votantes del radicalismo que tiene una tradición, digamos, de respeto de la política como ética, que viene desde el krausismo, digamos, me parece que vieron en Juez la posibilidad de decir, no, yo aquí voy a poner algo distinto de lo que me está proponiendo él. Y allí, bueno, el radicalismo tuvo una performance electoral muy pobre. El PRO de Córdoba ha lanzado una fórmula, Baldassi-Frisa. ¿Usted comparte esa fórmula? Para la gobernación, sin esperar la aprobación, discusión, etcétera, de los socios. Bueno, es una propuesta, hay que ver. Pero usted particularmente, que está en el departamento donde se ha gestado eso, en el departamento Colón, ¿la comparte? Yo lo conozco muy de cerca a Baldassi, creo que está trabajando para lograr un buen posicionamiento y estar dentro de las opciones. Yo particularmente me parece una buena opción. Pero usted está al margen de que le parezca una buena opción, ¿está usted encolumnada en esa propuesta? Me parece muy interesante. Es muy astuta para no contestarme lo que le he preguntado 2 veces dándole la opción de hacerlo. ¿Y ustedes qué van a hacer? No, Me nosotros queda estamos un pidiendo, minuto claro, para... pero nosotros estamos pidiendo lo lógico y razonable en esto, que no Ya sea se ha el dedo lanzado mágico una de fórmula. nadie y que, Ya y se ha lanzado que- una fórmula. que en una elección abierta el cordobés puede elegir quién quiere que, Ah, con que quién ¿ustedes represente quieren la los elección vecinos. abierta? Sí, absolutamente. Después se discutirá en la letra chica si las fórmulas son cruzadas o no son cruzadas, pero ya está comprobado que el dedo ajeno siempre es dañino. ¿De quién será el dedo ajeno? ¿Del jugador de fútbol que quiso entrar a la cancha con tribuna visitante y se dedicó a atacar al técnico del otro equipo y el técnico del otro equipo le aplicó un gran puñetazo? ¿De quién será el dedo? Le vamos a preguntar en el próximo bloque. Ya pasó. 200 pesos son 2 taxis, 2 pizzas. Lanza con Macri. Vamos a dejar el dedo y vamos a salir de la cancha. Y vamos a entrar en otra cancha, en otro escenario. Quieren expulsar extranjeros. Un proyecto. Dicen con el aditamento que sean extranjeros delincuentes. La ministra de Seguridad ha hecho una ponderación del uso de las armas, lo que está absolutamente prohibido desde que Bloomberg propició las grandes reformas cuando sitió verdaderamente
al Congreso. La Argentina, Blanco, se derechiza y ese discurso autoritario está actualmente en boga y está haciéndose carne en la sociedad. Bueno, yo de estas estrategias de endurecimiento de penas, además obviamente usted conoce más que yo, pero tengo la impresión que eso ha mostrado que no da resultados para reducir los niveles de la delincuencia o de la inseguridad. Eso es absolutamente seguro. Eso lo dicen las personas que estudian los temas de seguridad, de manera tal que todas estas iniciativas, que por supuesto yo no las conozco en detalle, pero que da la impresión que la sociedad las ve con cierta simpatía, digamos, me parece que hay que hacer alguna advertencia sobre eso. Usted lo mencionaba al no ingeniero Bloomberg que protagonizó aquellas manifestaciones multitudinarias y demás. 150.000 personas frente al Congreso. Bueno, y la gente, un tramo para tomar el Congreso. Claro, y la gente que conoce de problemas, estrategias sobre seguridad y de derecho penal y procesal penal, tiene una mirada muy crítica de aquello. Pero esto es una concepción ideológica lo que está en Correcto. juego. La derechización. Y a mí me parece que habría que tener cuidado y que además que los medios tienen una responsabilidad grande en no transmitir un discurso que lleve hacia la aceptación o a la promoción de decisiones que además de ser ineficaces pueden ser riesgosas. Adela Erning, usted que está vinculada con el ministro de Transporte de la Nación, con Dietrich, ¿ha percibido en él que el gobierno tiene una visión acerca de estos requerimientos de ciertos sectores de los medios de comunicación y de algunos sectores sociales en el sentido de empujar a tener mano dura? En ese contacto que usted tiene con el ministro Dietrich, ¿ha percibido usted eso? No, en absoluto. O sea, con respecto al ministro Dietrich, no he visto nada de eso. Usted es extremadamente equilibrada, para hacer un cuadro del PRO. Pero un miembro del gabinete... Hablo de lo que puedo hablar y que sé y que tiene que ver con el entorno en lo que yo me estoy involucrando, que es Mendiolaza, y estoy trabajando justamente para eso. En lo que es a nivel nacional, con respecto a la pregunta, lo que yo puedo responderte es eso, no es que no te quiera responder. Pero dígame, respecto al tema de lo que yo llamé derechización, es decir, un gobierno autoritario, elitista, discriminador, selectivo, todo lo contrario, antiobrero. No, todo lo contrario. Creo que justamente hoy en día se puede decir lo que se piensa, hay libertad de prensa, creo que justamente es uno de los grandes cambios que hemos tenido en la Argentina. Eso sería lo contrario de una sociedad derechizada. Los cambios que usted dice respecto a la libertad de expresarse, etcétera. El tema Bolsonaro y el tema de la derechización. A usted, Liliana. Estaba pensando, obviamente no comparamos a Macri con Bolsonaro, creo que Macri puede ser... ¿No comparamos? Nosotros no comparamos a Macri como el ultraderechista, fascista o neofascista de Bolsonaro. Macri puede ser un tipo de centro derecha que en su campaña electoral planteó pobreza cero, quitar el impuesto de las ganancias, mintió a rajatabla en todo. Estamos como estamos gracias al doble discurso y a las mentiras de Macri y a un gobierno dirigido a los grandes empresarios. Ahora, Bolsonaro es otra cosa, Carlos. Nosotros creo que estamos frente a un debate muy importante. Si estamos ante la posibilidad de una dictadura en Brasil, tratando de cerrar una situación abierta en el año 2013, es una posibilidad. Y la otra es la de ir a un neofascismo, no al estilo de Mussolini o al estilo de Hitler, porque hay condiciones completamente distintas, pero creo que estamos frente a un gobierno peligrosísimo. Ha hecho una distinción muy importante entre la ideología de Macri y la diferenciación con Bolsonaro. ¿Y para usted, Orellano? Primero no voy a coincidir con la candidata a intendente de Mendiolaza, precandidata, esta de la libertad de expresión, que cada uno se puede expresar de manera... No, es verdad. Cuando hay más de 3.000 periodistas echados, no hay libertad de expresión. Claro. Cuando un presidente que vive mintiendo, cuando un presidente que vive mintiendo descaradamente como lo hizo Macri, blindado por La Nación con Z y el Grupo Clarín, no hay libertad de expresión.
Cuando un grupo como Clarín tiene la posibilidad de hacer una alianza con Telecom Argentina y manejar todos los espectáculos, los deportes, los medios, no hay libertad de expresión. Si yo me expreso contra el señor Mañeto, no me abren ninguna puerta en ningún canal de la República Argentina, pues son todos de Mañeto. Esto es gracias al señor Macri, que lo primero que ha hecho el 11 de diciembre es investir contra la ley de medios de la democracia, no la ley de medios K. Porque la ley de medios se votó también con el apoyo de una gran parte de la oposición. No podemos hablar de libertad de expresión. En primer lugar eso. Y yo creo que sí hay una derechización que asusta. El gobierno de Macri es un digno representante de la derecha. Ya no hablo de centro derecha, hablo de derecha. Se está acabando el corredor del medio, doctor. ¿Es de derecha o de izquierda? Uno es de Boca o de River, no es medio de Boca o medio River. Algunos dicen que ya no hay más corredor del medio. No hay corredor del medio, por supuesto. Hay derecha o hay izquierda. Y Bolsonaro representa la expresión más brutal del neoliberalismo. Quiero decir que también hay expresiones neofascistas que están gobernando en Italia. La señorita Le Pen va creciendo cada vez más en Francia. Hay extrema derecha en Alemania. Hay extrema derecha en Inglaterra. Y en Estados Unidos tenemos al brutal de Trump. Que no le fue bien con la última elección porque ahora la Cámara de Representantes la ganaron los demócratas, ¿no? Los actores con los cuales usted está vinculado, Mancini, son partidarios, son víctimas, en realidad muchos de esos sectores, de la llamada mano dura. Pero en otros sectores del universo poblacional de barrios de Córdoba se nota un requerimiento de que haya una mayor presencia en orden al tema de la seguridad. Sí, lo que pasa, doctor, que esto... Usted tiene un contacto directo ahí, que no lo tengo tengo un yo, contacto directo con la gente, por suerte. Entonces uno tiene un contacto directo y sabe realmente la necesidad, no solamente en el tema de seguridad. Acá lo que se está extinguiendo y se va a extinguir es la clase media. Esta es la razón y el problema que tiene este país. Porque esta clase media trabajadora, productiva, que nació con el peronismo, tiende a desaparecer ahora con el cierre de la fábrica, con los echados de todos lados. Es decir, la clase media, que no existía antes del año 30, que existía hasta después del año 30, que nace, se engrosa y es la primer clase media en América Latina, la de la República Argentina, que se hace con el primer gobierno del general Perón, hoy está en extinción con este gobierno. Este gobierno de derecha que le dice que quiere parecerse a Donald Trump, porque realmente está hecho a imagen y semejanza de Donald Trump. Donald Trump le dice a las maestras, para morigerar el problema de que los alumnos van con armas, que vayan con armas las maestras. Claro. Entonces el alumno lleva una pistola, claro, que la maestra lleva una ametralladora. Un alumno llegó el otro día y mató 12 claro. estudiantes. Y acá la ministra nuestra de Seguridad, que arrancó en su juventud con una 9 milímetros en el bolsillo, ahora pretende también que todos los ciudadanos andemos por la calle con una 9 milímetros. Estos son uno de los grandes problemas. ¿Cuál es la posición del Frente Cívico frente a este diseño que se va conformando respecto a la seguridad? Y de cuya expresión más cabal podemos inferir más o menos la orientación que la ministra de Seguridad, la señora Bush. No, bueno, digo, me parece que fueron expresiones totalmente desafortunadas de la ministra. Nada más que expresiones desafortunadas. Y creo que sí, digo, porque no hay una política que esté promoviendo el libre uso de armas. Digo, tampoco podemos estar tirando de los pelos y poniendo una lupa a todo. Sí, me parece que fue una mala, y ha tenido otras malas expresiones y políticamente es incorrecta, pero no creo que haya una política de seguridad en ese sentido. No creo que el Estado Nacional, el presidente Macri, tenga en su cabeza que todo el mundo se arme para darnos mayor seguridad y que la seguridad que me tiene que brindar el Estado le tengo que proponer yo. Y los 20.000 efectivos que van a poner ahora cuando se realice el G20, con helicópteros, con todo un aparato no, bueno, Lili, pero acá hay... digo, pero eso esos nos 20.000 tiene que o hacer 50.000 van a ser de en una cualquier parte política del mundo represiva como a donde los vayan las POM, máximas autoridades de los estados. Es la seguridad a Santiago Maldonado. Es decir, hay una política de derecha y hay un pacto con el gobierno de Israel para proteger a estos terroristas que no tendrían que venir a nuestro país, que tenemos una crisis monumental y vamos a tener unos gastos de 1.500 millones de pesos.
bien, para Entonces, sostener tenemos un que pedir que el G20, G20 se junte en el el Uruguay o en G20 Chile. que une y van a a tener todos los 20.000, va a haber 20.000 o multimillonarios del 50.000 mundo. carabineros protegiendo la integridad de los mandatarios del mundo. Digo, pero no es una decisión de Macri tener 20.000 efectivos policiales por capricho. Digo, es una decisión que son... A ver... Para mí sí, es una decisión que política. vamos a dejar que vengan las máximas autoridades del mundo, que cualquiera de pueda él hacer lo de que quiera. aceptar a toda esta manga de Lili, para sesionar presidentes nosotros en la impresentables. legislatura nos ponen una valla de seguridad. Y sí, lo vemos, cada vez más bueno, altas. digo, pero quien no ve lo menos tampoco puede ver lo más grande. Bueno, eso es porque hay un temor al pueblo, como fue el 14 y 18 bueno, lo que de pasa es que diciembre, nadie puede desconocer o como que hay ahora una fue el manga de 25 fascinerosos que con la actuando votación de en un nombre del presupuesto pueblo y en nefasto. representación de que vaya a saber qué es interese. Digo, porque, a ver, yo se lo comentaba recién al doctor. Yo todavía tengo 20 años en mi vida en la actividad laboral, en la actividad privada que en lo público. Y he marchado en marchas, en paro en las épocas de Alfonsín, y nunca se me ocurrió ponerme un pañuelo en la boca, ni agarrar un palo. Entonces, Nosotros frente tampoco, a ¿eh? no, yo soy de izquierda pero no podemos desconocer que la voy gente a marcha todas así. las marchas No y podemos voy con la cara desconocer que hay gente que descubierta. marcha en esas circunstancias. Entonces, quien se tapa y quien se protege con un palo. Hay otros ciudadanos que no están marchando y que están trabajando que también hay que protegerlos. Tampoco no hay que dejar de Pero lado. no estoy estigmatizando, pero no corresponde. Lo En ninguna parte del mundo se marcha con Y los también infiltrados que puso el gobierno el otro día, por favor. está Bueno, bien, los no, puso sí, la está bien. Policía Federal, los puso la Claro. Policía de la Ciudad Metropolitana. Por favor, de la Metropolitana. Hablemos de los infiltrados. Detuvieron a 4 extranjeros que estaban a 15 cuadras de la manifestación del Congreso. Uno de y no ellos se les que vivía comprobó a en ninguno de Córdoba. ellos que hayan actuado violentamente. Y un turco viviendo en Córdoba. Por favor. Este curso blanco, que yo llamé recién derechización, pero él tiene un componente económico que todos los países de la región, salvo Uruguay, todos los que nos rodean, además como el de la Argentina. ¿Cuál es la explicación que usted le da? Bueno, yo creo que lo que ocurrió en general en América Latina, es un con la mapa excepción, universal. Sí, ha habido un cambio de régimen económico y uno debería preguntarse cuál es la razón por la cual además ese cambio ha operado a partir de la voluntad de las elecciones, ¿eh? Porque cuando uno dice este gobierno y se enoja con el gobierno porque uno no acuerda, siempre uno respete el hecho si ese señor fue votado por las mayorías populares. O por las mayorías, si es que se entiende que hay mayorías que son populares y otras que no. Pero lo que ocurrió en América Latina, en realidad en las experiencias de los últimos años, me parece a mí, creo que no es homogéneo, ¿eh? No es la misma la situación de la experiencia de la política económica en Bolivia que la experiencia de la política económica en Brasil, ¿eh? Porque son realidades muy distintas. Lo que ha sucedido es que y ahora vengo a la Argentina para ser más específico, la experiencia en Argentina después que estalló la convertibilidad y la economía creció, hubo un periodo en que crecía, decíamos, a tasas chinas, ya pensábamos que se nos rasgaban los ojos, ese periodo, ¿no es cierto?, que significó además un aumento muy importante de la participación del Estado en la economía. Digo, voy a dar un número simplemente. Si uno toma el promedio 1983, cuando se recuperaron las instituciones de la democracia, de 1983 hasta 2004, el Producto Bruto Interno en relación con el gasto público era 25% del producto promedio, ¿eh? Es decir, un cuarto de la total de riqueza generada en la economía estaba representado por el gasto público. En la crisis del 2001, cuando estalla la convertibilidad, bueno, hay un año, 2003, que cae eso un poquito, a 21%, pero es producto de que hubo una devaluación muy grande, en fin. Pero digo, lo concreto, el gasto público era 25%. Digamos. Si uno toma 2004, 2015, el último año de la presidenta Fernández de Kirchner, el gasto público evolucionó de ese 25% al 44%, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque hubo todo un conjunto de decisiones, entre las cuales tuvo un aumento muy importante de los gastos sociales. Pero digo, aumentó todo eso. Ese aumento, ¿cómo se financiaba? Bueno, en ese periodo Argentina subió 10 puntos la presión fiscal. ¿Qué es lo que es la presión fiscal? ¿Cuánto de la economía se apropia el Estado para financiar sus gastos, ¿no? Es decir, los impuestos, ¿cuántos son del total de gasto? Es decir, llegó a ser 44%, una cifra parecida a la de Brasil, que ya tenía una presión tributaria alta. Y sin embargo, entró en déficit.
aquello que enorgullecía al presidente Kirchner, que recuerda que decía, tengo superávit gemelo, porque tenía superávit fiscal y tenía resultado positivo en el sector externo, terminó siendo déficit fiscal y desequilibrio en el sector externo como consecuencia que se atrasó el tipo de cambio, se hizo barato el dólar, digamos. Recuerdan ustedes, antes de la llegada de Macri, era más barato viajar afuera. Bueno, eso me parece que puso en crisis las ideas al margen de la cuestión, digo, ideológica, porque ahí hay también un componente ideológico, pero digo, puso en crisis la idea de un modelo que podía funcionar sobre esa base. Argentina dejó de crecer en 2008, dejó de crear empleo, ¿no es cierto? Y tuvimos un aumento, el 2004-2007 la tasa de inflación en Argentina no era importante, 2008 en adelante la inflación. Para colmo, el gobierno leyó mal la crisis del capitalismo global del 2008-2009. Recordarán ustedes que la presidenta decía, pobre los americanos, los norteamericanos tienen crisis, nosotros no, y al año siguiente el producto en la Argentina cayó 10 puntos. Dice que en el presupuesto hay un gran aporte para el sector social más desprotegido de la sociedad, propiciado precisamente por el gobierno de Macri. ¿Usted percibe eso? Yo creo que no, que es otra mentira de Macri. Doctor, sabemos que Macri No, nunca es ha un dicho problema una de verdad. números. El problema... Número, partidas, números. No, bueno, yo eso desconozco de partidas, de números y estas cuestiones, no las manejo. Pero lo que sí estoy seguro, que Macri jamás haría una política, después de semejante ajuste que está haciendo, hacer una política que pueda beneficiar a los que menos tienen. Cuando es lo que tiende a que desaparezcan los jubilados, porque los jubilados con 7.000 pesos no les alcanzan ni para los remedios. Dice que ese gasto social es para un gasto de contención de Claro, eventual bueno, estallido. Claro, bueno, si ellos le tienen miedo al estallido es porque saben que lo están generando. Entonces, lo están la forma propiciando. de neutralizarlo es Exactamente, mediante un mayor probablemente aporte. sea así. Y yo quiero hacer una comparación, porque hay una coincidencia que tengo con Daniel, que tenemos. La única forma de renovar, doctor, es con interna los partidos. No hay otra forma de renovación que hacer interna. Fíjese, el partido al que yo pertenezco, el Partido Justicialista, ¿cuántos años hace que no tiene una interna para elegir el candidato a intendente? Las autoridades que se eligen, que se han elegido, son las autoridades partidarias algunas veces, pero no hemos tenido la posibilidad hace tanto tiempo de elegir el candidato a intendente que lo elijan los afiliados. Entonces, esta necesidad es la que vamos a plantear nosotros, porque hemos tenido experiencia, Chuic, Keegan y toda esta gente que no tenía absolutamente nada que ver con el peronismo, nos hicieron que llegara a la última elección salimos tercero. Usted tiene sus prioridades. ¿Hay más gasto social, como dice el gobierno, que explique en alguna medida que grandes organizaciones sociales no se movilizan como antes? No se movilizan porque la tienen asustada la gente, extorsionando. A ver, doctor, están triturando el ANSES para que vuelvan las AFJP. ¿Qué estamos hablando? Viven extorsionando y extorsionan al pueblo y la gente tiene miedo también a veces salir de la calle. No se puede vivir extorsionando al trabajador. Recién le estaba aludiendo a las declaraciones de Valls, el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción. Es preferible que el trabajador pierda derechos. Quiero decirle, a ver, es preferible que el trabajador pierda derechos, pero no que lo echen. ¿No? Entonces digo, ¿de qué plan social estamos hablando? Si ellos dicen que el bono pueblo... está negociado, dice la burocracia sindical, para evitar las pérdidas de las fuentes de trabajo. Para evitar, 150 trabajadores de la Fiat están ahí en el precipicio. Sí. Y ahora escuchaba a Triaca cuando venía acá al programa diciendo que se va a defender al trabajador siempre y cuando la empresa no haya cumplido con el trámite administrativo de procedimiento preventivo de crisis. A lo largo de 4 meses del conflicto... Un ministro que dice eso ya, está avalando... se acabó el Ministerio de Trabajo con este gobierno. Bueno, no en lugar de prohibir los despidos y suspensiones en este país. Dice que su gobierno es extorsionador. No, pero quiero aclarar algo, ¿no? El secretario Triaca en los 4 meses, ahora secretario Triaca, ministro Triaca, en los 4 meses de conflicto con Telam jamás convocó a las partes.
Hicieron caso omiso, mirando para otro costal, el ministro de Pero a una Desocupación de la Nación. defensora del gobierno de Cambiemos, te quiero preguntar si, frente a la acusación de extorsión, ¿qué es lo que dice? Que su gobierno, el gobierno en realidad es el gobierno del país, pero con el que usted está identificado y los demás no. Por lo menos gran parte de los que están aquí. Extorsionador. No, creo que son palabras muy fuertes. Creo que la palabra correcta sería negociar, como se ha hecho siempre. No coincido en absoluto que sea un gobierno extorsionador. Creo que se han hecho muchas cosas. Dicen que Macri, todo lo que ha dicho son mentiras, que no ha cumplido, creo que hay transformaciones muy grandes que se han hecho en el país, que van a quedar para siempre, toda la parte de infraestructura. Hay una que es importante. Vamos a terminar porque desgraciadamente es una se nos deuda acabó el por tiempo. 100 años. Esa es la transformación más espectacular, que vamos a pagar deuda, donde cada 100 pesos que se va al Fondo Monetario, 25 a educación, 4 pesos a ciencia y técnica y 7 a vivienda. Esa es la realidad que tenemos en nuestro país. Cada uno de nuestros invitados tiene distintas interpretaciones sobre la realidad y eso es lo que hace a la esencia del programa. A veces no hay el debate fuerte, vigoroso que se espera, pero cuando se exponen las posiciones surge con claridad dónde está instalado cada uno en el escenario político, tanto de nuestra provincia como del escenario nacional y hoy inevitablemente en el escenario internacional. Y que los hinchas de Boca o de River, según como sea el desenlace, tengan suerte. Yo, al menos, soy completamente ajeno porque soy de Racing de Avellaneda, el equipo de la clase obrera de la provincia de Buenos Aires. Hasta la próxima.